Real Decreto 831/2023 de 20 de noviembre por el que se nombra vicepresidenta primera del Gobierno a doña Nadia María Calviño Santamaría. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 62 y 100 de la Constitución y a propuesta del presidente del Gobierno, vengo en nombrar vicepresidenta primera del Gobierno a doña Nadia María Calviño Santamaría, dado en Madrid el 20 de noviembre de 2023. Felipe Rey, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Real Decreto 832/2023 de 20 de noviembre por el que se nombra vicepresidenta segunda del Gobierno a doña Yolanda Díaz Pérez. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 62 y 100 de la Constitución y a propuesta del presidente del Gobierno, vengo en nombrar vicepresidenta segunda del Gobierno a doña Yolanda Díaz Pérez, dado en Madrid el 20 de noviembre de 2023. Felipe Rey, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Real Decreto 833/2023 de 20 de noviembre por el que se nombra vicepresidenta tercera del Gobierno a doña Teresa Rivera Rodríguez. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 62 y 100 de la Constitución y a propuesta del presidente del Gobierno, vengo en nombrar vicepresidenta tercera del Gobierno a doña Teresa Rivera Rodríguez, dado en Madrid el 20 de noviembre de 2023. Felipe Rey, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Real Decreto 834/2023 de 20 de noviembre por el que se nombra vicepresidenta cuarta del Gobierno a doña María Jesús Montero Cuadrado. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 62 y 100 de la Constitución y a propuesta del presidente del Gobierno, vengo en nombrar vicepresidenta cuarta del Gobierno a doña María Jesús Montero Cuadrado, dado en Madrid el 20 de noviembre de 2023. Felipe Rey, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Real Decreto 835/2023 de 20 de noviembre por el que se nombran ministros del Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 62 y 100 de la Constitución y a propuesta del presidente del Gobierno, vengo en nombrar ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a don José Manuel Álvarez Bueno. Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a don Félix Bolaños García. Ministra de Defensa, a doña María Margarita Robles Fernández. Ministra de Hacienda y Función Pública, a doña María Jesús Montero Cuadrado. Ministro del Interior, a don Fernando Grande Marlasca Gómez. Ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, a don Óscar Puente Santiago. Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, a doña María del Pilar Alegría Continente. Ministra de Trabajo y Economía Social, a doña Yolanda Díaz Pérez. Ministro de Industria y Turismo, a don Jordi Hereu Boer. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, a don Luis Planas Puchades. Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, a don Ángel Víctor Torres Pérez. Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a doña Teresa Rivera Rodríguez. Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, a doña Isabel Rodríguez García. Ministro de Cultura, a don Ernest Urtasun Domenech. Ministra de Economía, Comercio y Empresa, a doña Nadia María Calviño Santamaría. Ministra de Sanidad, a doña Mónica García Gómez. Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a don Pablo Bustinduy Amador. Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, a doña Diana Morant Ripoll. Ministra de Igualdad, a doña Ana María del Carmen Redondo García. Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a doña Elma Saiz Delgado. Ministro de Transformación Digital, a don José Luis Escribá Belmonte. Ministra de Juventud e Infancia, a doña Sira Abed Rego. Dado en Madrid el 20 de noviembre de 2023. Felipe Rey, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Señor Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Señora Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Economía, Comercio y Empresa. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Economía, Comercio y Empresa, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Señora Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Señora Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Señora Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra de Hacienda y Función Pública. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra de Hacienda y Función Pública, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Señor Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Señora Ministra de Defensa. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministra de Defensa con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Señor Ministro del Interior. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro del Interior, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Señor Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros.
Señora Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, con lealtad al Rey, y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras. Señor Ministro de Industria y Turismo. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Industria y Turismo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras. Señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Señora Ministra de Vivienda y Agenda Urbana. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras. Señor Ministro de Cultura. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Cultura, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras. Señora Ministra de Sanidad. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministra de Sanidad al Rey, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras. Señor Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Señora Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades con lealtad al Rey
y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Señora Ministra de Igualdad. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministra de Igualdad, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras, por supuesto. Señora Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras. Señor Ministro de Transformación Digital. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Transformación Digital con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras. Señora Ministra de Juventud e Infancia. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministra de Juventud e Infancia con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y de Ministros. A continuación, el nuevo Gobierno saluda a Su Majestad el Rey.